Fuera de orden, crónica de la desgracia nacional e internacional, plomería informativa, arqueología, paleontología, zoología, parasitología, infectología y medicina forense políticas. Bienvenidos al programa número 386 de Fuera de Orden. Hoy es martes 9 de marzo del año 2021. Gracias por estar acá. Como todas las noches, les saludo a Daniel Lara Farías. Y por supuesto, agradeciéndole a todos los que se han suscrito a mi cuenta en Patreon. Patreon.com/DelaraF. Patreon.com/DelaraF. Con tu apoyo me ayudas a seguir creando contenidos para todos. Vienen algunas sorpresas por allí. Nuevos contenidos que se han pedido y que tendremos muy pronto. Ya están listos, ya están en el horno. Y serán los suscriptores de mi Patreon los primeros en verlos. Y por supuesto estarán siempre por allí pendientes y siempre por allí viendo lo que está ocurriendo. Gracias a los que me siguen haciendo llegar sus reportes, no sé, es pendiente esta semana que varias de las denuncias que se han hecho llegar a través de nuestra página de Facebook, facebook.com/DelaraFTV, facebook.com/DelaraFTV. Las denuncias, muchas, las que han sido verificadas, las iremos mostrando esta semana porque hay muchísimo que mostrar. Por cierto, que hay unas barbaridades que dice, concha, legal, qué problema. Pero hemos tenido en los últimos días algunas noticias que de una u otra manera pueden llenar de quizás de alegría o de particular alivio. Yo creo que la palabra no es alegría, es alivio. Porque eso de estar exiliado y estar alegre quizás no siempre es una cosa como estos sprays para desodorar el ambiente, ¿no? Que son como un ratico ahí. Pero igual uno trata de sobrellevarlo. Estas noticias que estamos recibiendo y que de alguna manera le alivian la situación a tantos venezolanos de tantas partes del mundo, nos permite decir que hay, sin duda alguna, una comprensión del fenómeno del éxodo venezolano como una realidad que va a estar allí por mucho tiempo y que además es bastante difícil revertirla. Y es bastante difícil revertirla y está perfectamente claro que si para un país como los Estados Unidos es difícil revertir la presencia de al menos 320,000 venezolanos que a lo largo y ancho de su país se encuentran en condición de ilegalidad migratoria, imagínense usted lo que puede significar para el 1.500.000, el 1.600.000 personas que tiene Colombia, para las 800,000 personas que tiene Perú y para usted de contar por toda la región y por el mundo. Evidentemente no estamos hablando de cualquier cosa, estamos hablando de una situación difícil. Estamos hablando de una situación en la que, como decía mi abuela, bueno, ni el mono carga a su hijo. Así las cosas, parece abrirse algunas endijas. Ya se ha entendido que la respuesta frente al éxodo de venezolanos, que la respuesta frente a ese fenómeno de venezolanos llegando por doquier, la respuesta no es la represión. Es completamente inútil. La respuesta no es la estigmatización ni la xenofobia, porque es inclusive ajena a la forma de ser del latinoamericano. Cuando uno ve, por ejemplo, a la vocera del antivenezolanismo a nivel mundial, esta señora Zulay Rodríguez, cuando uno la ve diciendo las cosas que dice, no son otra cosa que pose. O sea, ella, en su carácter pobremente histriónico, mediocremente histriónico, la señora lo que está haciendo es hablar de un tema que impida que se hable de sus graves problemas de corrupción y de las llamadas que le intervinieron y los audios esos donde aparece hablando de reparticiones de cosas, etcétera, etcétera,
e inclusive hasta de infidelidades, porque por supuesto estamos hablando de, bueno, la gente es como es y no puede ser otra cosa por más que intente. Por supuesto, ella necesita un tema que le sirva de cortina de humo a lo que es de verdad resaltante en su mediocre devenir político. Pero el problema es que lo que está haciendo es delito. La promoción del odio que está haciendo es delito. Y en Panamá se están cometiendo delitos en contra de ciudadanos en condición de persecución, ciudadanos en condición de riesgo, y además de eso pareciera que no hay ninguna medida de contención dentro del Estado panameño para detener lo que allí está ocurriendo. Eso es un caso, pero es un caso aislado. Hay casos más graves, donde del discurso han pasado a la acción. En el caso de Trinidad. En Trinidad tenemos una situación en la que a los venezolanos se les persigue solamente por el hecho de ser venezolanos, así estén en condición de legalidad. A los venezolanos, en el caso de Trinidad y Tobago, se les tiene, aunque tengan papeles, aunque estén legales, igual se les maltrata. Y además de eso, pareciera que hay una especie de jornada especial de maltrato al venezolano. Búscate un venezolano para maltratarlo. Y así se ven estos casos de naufragio, estos casos de deportaciones en condiciones paupérrimas, como la que vimos a inicios de año y a finales del año pasado, donde deportaban a la gente en embarcaciones rupestres, donde ni siquiera se cumplía con las medidas básicas de navegación en dichas embarcaciones. Eso se vivió. El caso de Trinidad y Tobago es, sin duda alguna, uno de los casos donde de la palabra se pasó a la acción. Igualmente pasa en Curazao y en Aruba, par de islas del Caribe, una independiente y otra todavía territorio de ultramar holandés, donde a los venezolanos se les requería, por supuesto, cuando iban a gastar, cuando iban a pasear y cuando iban a invertir en esos negocios, no todo el tiempo limpios, que de forma frecuente es sencillo ver en la isla One Happy Island, decían, ¿no? Poco le importaba a las autoridades de estos países, sobre todo de Curazao, Bonaire, San Martín. A ellos poco les importaba preguntarles nada a los venezolanos cuando iban a hacer snorkeling en Bonaire. Ahí no había problema. Las operaciones de aerolíneas venezolanas eran, bueno, era lo que mantenían esos países. Porque muchísimas veces para un arubano, para un curazoleño, salir de su país era más fácil agarrar un avión a Maiquetía desde Curazao para desde Maiquetía salir al resto del mundo que esperar disecarse para lograr viajar a otro lado. Inclusive el transporte entre las propias islas del Caribe se dependía muchísimo de aerolíneas venezolanas. Eso fue así durante muchísimos años. Lo que ocurría en República Dominicana, durante estos años con el maltrato a los venezolanos. Una cosa que de tanto se reclamó. Más lo que está ocurriendo en Perú. Eso era el cuadro. O sea, el cuadro que teníamos era un cuadro bastante delicado en el que inclusive veíamos a venezolanos muriéndose de inanición caminando por las fronteras. Hasta eso se llegó. Naufragios intentando llegar a cualquier parte del Caribe, a cualquier sitio donde hubiese posibilidades de vivir y de comer. Y por supuesto todo lo que estamos viendo en el caso de Brasil, donde también hay una actividad bien particular. A ver, todo esto para dónde va. Ya se comprendió. Ese proceso es irreversible. Tú no puedes agarrar un avión y empezar a montar venezolanos y mandarlos masivamente a Venezuela. O sea, desde el punto de vista material es imposible. Para empezar, por el gasto que significaría para los países, y para continuar, porque sería violatorio de las normativas internacionales. Pero en caso de que lo quisieran hacer, al hacerlo,
lo único que estarían haciendo es estimulando nuevos éxodos, porque al que tú votaste y lo diste para Venezuela, no quiere estar en Venezuela. Si quisiera estar en Venezuela, se fuese por su propio medio. Por lo tanto, se va a volver a ir. Y se va a ir hacia el sitio que le corresponda. Es decir, lo que va a es echarle gasolina a la crisis. Por esa razón, esto que estamos viendo últimamente es importante. Hemos visto en principio la acción de Colombia, que fue la primera gran medida que se toma de alivio a los venezolanos para permitirles la extensión, inclusive entiendo que por 10 años, ¿no?, del estatus de permanencia en ese país. Y ahí estamos hablando de una realidad, amigos, que también es irreversible. Porque así como veíamos nosotros cuando éramos niños a nuestros compañeritos de clase que eran tan venezolanos como nosotros, pero que eran hijos de colombianos y que vivían tranquilos su binacionalidad sin mayor problema. E inclusive yo recuerdo particularmente de cómo amiguitos que estudiaban con uno, o inclusive vecinos o amigos de la familia, que tenían aquella condición de binacionales, como inclusive se veía en determinadas fiestas dedicadas al comercio de productos colombianos. Pero todo este cuero colombiano que era tan buscado, las chaquetas, las carteras y todas esas cosas. ¿Cuántas secretarias de la administración pública que vivían en humildes barrios de Caracas y de las principales ciudades del país, que salían de punta en blanco de su casa, no lo hicieron con tacones y carteras de cuero compradas a crédito a vendedoras colombianas, venezolanas, que vivían en Venezuela y se iban a comprar en Cúcuta y que vendían vendían allá en Venezuela a crédito? Todo el que fue empleado público en Venezuela, en algún momento le compró una chaqueta de cuero o una cartera de cuero o unos zapatos de cuero a un vendedor de este tipo. Yo fui uno. Era tradicional. Y era una cosa que uno sabía que existía y no había problema. Esos muchachos venezolanos, hijos de colombianos, pero que eran venezolanos y quisieron subir en Venezuela, etcétera, muchos de los cuales se han ido porque ellos no tenían a dónde regresar. Ellos eran venezolanos. Ellos se han ido a la tierra de sus padres. Bueno, así va a ocurrir en el futuro, amigos. Esos muchachos, hijos de colombianos con los cuales usted estudió, con los que yo estudié cuando era niño, eso de albañil colombiano que nos hizo la cocina, ese carpintero colombiano que nos hacía los muebles, o esa señora colombiana que ayudaba en la casa, que limpiaba en la casa, o que simplemente era la mamá del compañerito de clase. Bueno, hoy se volteó la tortilla, hoy somos nosotros los venezolanos, los que estamos allá. Y son los hijos de esos venezolanos los que serán colombianos y escucharán hablar de la Venezuela donde sus padres vivieron. Y la añorarán. La vida da muchas vueltas, la tortilla se voltea. Y afortunadamente en Colombia están empezando a entender. Ojalá entiendan bien y se den cuenta de que Colombia y Venezuela son países siameses que viven historias que parece un boomerang. Porque el colombiano que se pregunte hoy de dónde habrán salido este poco venezolanos que están aquí es porque no saben que en los años 70 y 80 los venezolanos y 90 los venezolanos nos preguntábamos lo mismo. ¿Y qué hacen este poco de colombianos aquí? Porque ahora es tanto colombiano en Venezuela. Y que los resquemores en la prensa y culparlos de todo lo malo que ocurría, etcétera, etcétera, era exactamente igual a lo que está pasando ahorita en Colombia. Porque nos parecemos bastante los venezolanos y los colombianos. Somos países siameses. Le decía yo en estos días a los amigos de la nocturna RCN que estuvieron a bien invitarme y pasé un muy buen rato gracias a la gente de la emisora la nocturna colombiana que me tuvieron a bien, el amigo Julián
Y yo le decía que Colombia y Venezuela somos países siameses, pero pegados por la espalda. Entonces el uno no sabe, desconocemos la existencia del otro y vivimos exactamente lo mismo. O sea, cuando Colombia pasa por aquí, al tiempo Venezuela pasa otra vez. Y si pasa Venezuela primero, después pasará. Vivimos procesos paralelos. Inclusive se puede ir, usted va a los comuneros del Socorro y llega, ajá, tal cosa. Usted llega aquí, Pérez Jiménez, Roja Pinilla. O sea, usted va y llega más o menos a la misma cuestión. Bueno, en Colombia entendieron. Entendieron también en los Estados Unidos. La medida del TPS para los venezolanos es una forma de entender las cosas. Sobre todo porque el haber establecido el TPS para los venezolanos es un reconocimiento, es una confesión del Departamento de Estado del fracaso de su política hacia Venezuela de los últimos 20 años. No de Trump. Es un error gravísimo. Pensar el error de Trump. No, momento, que aquí las sanciones empezaron con Obama, pero la forma hipócrita de tratar al chavismo, establecida por el embajador John Maisto, quien era el embajador de los Estados Unidos en Venezuela cuando gana Chávez en el 98. Bueno, que a Chávez no hay que hacerle caso a lo que diga, hay que hacerle caso a lo que hace. Es decir, no importa que el tipo maldiga a Israel, no importa que el tipo diga que él va no va a dejar piedra sobre piedra en el este de Caracas, no importa que llame a la gente escuálida, no importa que diga que llame a la muerte, que llame al odio, no importa. Siempre y cuando no toque las concesiones petroleras de los Estados Unidos, todo está bien. Siempre y cuando no se meta con nuestros intereses, todo está bien. Siempre y cuando no altere el orden imperial, eso sí es un orden imperial, petrolero, todo está bien. Hugo Chávez no movió ni un ladrillo de la estructura comercial petrolera con los Estados Unidos, y quien diga lo contrario es un ignorante y no conoce la materia. Por el contrario, le reclamó a los Estados Unidos a Venezuela el haber sacado de PDVSA a todos los empleados que se alzaron en contra del chavismo y que cerraron el suministro de petróleo al mundo para exigirle a Hugo Chávez que saliera del poder. Muy por el contrario, hasta el día de hoy le van a agradecer a las petroleras de los Estados Unidos a Hugo Chávez el haber echado a la calle a la gente del petróleo, porque permitió que PDVSA estuviese plenamente recuperada cuando vino el boom petrolero de los años subsiguientes, que permitió enriquecerse hasta la náusea a todo aquel que hizo negocios con el petróleo y con el control de cambio venezolano. Esa es la verdad. Y eso ocurrió durante 20 años. Y si están dando el TPS 22 años después de la llegada de Chávez al poder, es porque aquel señor John Maisto, que dijo que no había que hacerle caso a lo que decía Chávez, sino a lo que hacía, al marcar esa línea de acción, que fue imperturbable, porque mienten los que piensan que la política de Obama fue distinta a la de Donald Trump. Fue exactamente la misma. Decir una cosa y hacer otra. La política del micrófono. Bueno, y esta cosa, la cuestión de las sanciones, que si bien han sido efectivas y han significado un paso más, no pasan de lo retórico tampoco. Esa es la realidad. Han tenido que tomar la decisión de establecer el TPS para los venezolanos porque fracasaron durante 20 años. Si la política exterior de los Estados Unidos hacia Venezuela, hacia el chavismo criminal, hubiese tenido éxito, no hubiese ocurrido el 1 de abril del año 2020 la declaración de Donald Trump diciendo que en Venezuela había una organización del crimen transnacional, y lo hizo rodeado de su ministro de Justicia, el fiscal general, y de su secretario de Defensa. Si no hubiese ocurrido la política Maisto de a Chávez, háganle caso a lo que hagan, no a lo que diga, no llegamos a la política del 2020 del chavismo es una organización criminal. Ni hubiésemos llegado al TPS. Otra vez, los Estados Unidos en su política exterior fracasando y terminando aplicando medidas que si hubiesen tenido otra forma de hacer las cosas, lamentablemente hubiese salido distinto y no estaríamos donde estamos. Se le aceptó demasiado al chavismo. Se le toleró demasiado al chavismo. República Dominicana ha anunciado que va a permitir que los venezolanos puedan renovar sus permisos de permanencia
en ese país, a pesar de tener sus documentos venezolanos vencidos, sus pasaportes vencidos. Eso es una buena noticia. Eso quiere decir que alguien finalmente en República Dominicana empezó a pensar con humanidad y empezó a recordar lo que significaron las remesas de tanto dominicano trabajando en Venezuela, mandando plata para su país en un momento durísimo. Usted sabe momentos duros que vivió Dominicana. Los años 70 y los años 80 en República Dominicana fueron años de hambre. Fueron años bien duros. Donde habían dos grupos privilegiados dentro de las clases bajas. Los familiares de algún merenguero, literal, los familiares de algún merenguero, o los familiares de alguien que estuviese en Venezuela, que mandara plata. Antes que en Nueva York, porque era más fácil ir para Venezuela que para Nueva York. Porque llegaban a Venezuela y tenían cédula de extranjero y trabajo al llegar no más. Y que me desmientan los dominicanos que en los años 70, 80 y hasta en los años 90 llegaron a Venezuela a trabajar, honestamente. Los que llegaron a delinquir son excepciones. Son excepciones. Tanto así que ni siquiera en el imaginario popular venezolano hay alguna referencia al el crimen y los dominicanos. No se habla de mafia dominicana, no se habla de un ladrón dominicano. No hay esa referencia. Bueno, se espera que en Europa se aplique la misma medida que se está aplicando en Dominicana. En cualquier momento se anuncia. En cualquier momento se anuncia que se va a permitir que con los documentos vencidos, bueno, se pueda renovar, e igualmente en otras partes del continente. ¿Es una solución? No. Eso es la piedad. Y eso está promovido fundamentalmente por la Iglesia Católica, quien junto a otros países, y ya esto no es un secreto, ya es evidente, se ve, se nota en los conciliábulos, bueno, que están buscando aliviar la situación, porque ya es una cosa que de facto está clara. ¿Qué hay detrás de todo esto? No sabemos. ¿Qué hay de todo esto? No sabemos. ¿Qué viene después de que tengan al éxodo venezolano tranquilo? Excluirlo de la toma de decisiones. Decirle, ahora mire, usted no puede votar en ninguna elección que venga. O decirle, mire, bueno, aquí viene un proceso tal, de aquí viene una junta con Leopoldo López y Rafael Ramírez, como ha planteado recientemente en medio de sus sospechas Alberto Franceschi, no sabe. Pero todas estas cosas es necesario tenerlas al tanto. En Perú el tema de los venezolanos está bien candela, pero en Perú está en el año electoral. Dentro de un mes hay elecciones en Perú y ya el tema Venezuela está en el tapete. Al regreso vamos a ver y vamos a comentar lo que está ocurriendo en el Perú gracias al trabajo de un periodista venezolano que nos ha permitido adentrarnos en este universo, periodista venezolano-peruano, que nos ha permitido adentrarnos en este universo particular de lo que está ocurriendo en el Perú en estos momentos. Los espero en el siguiente segmento para seguir comentando qué pasa en el Perú. ¿Van a ganar el chavismo en el Perú? ¿Hay un chavismo peruano? ¿Cómo quedan los venezolanos en el Perú con todo esto? Bueno, al corte ya venimos. Los espero en el siguiente segmento.